El débil golpeteo de las alas de una mariposa puede ser la causa de un huracán lejos de ellas. Efecto Mariposa Podcast. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos nuestros podescuchas. Regresamos con el efecto mariposa después de año y medio, qué barbaridad. Qué padre. Y tengo aquí los invitados con el que cerramos el último episodio, que es de Sumeria, que creo yo que es de los más chingones que hemos grabado, y el contenido es bastante padre. Tengo aquí a Guarromantic, famoso Guarromantic, que lo metieron en la máquina de la vejez acelerada. ¿Cuánto tiempo pasó en este año y medio? Así como en tu 10 años, pero me salió pelo, güey. Entonces, hay un equilibrio. No, muy chido. Este podcast tenemos mucho tiempo platicándolo, incluso antes que el de Sumeria. Entonces vamos a ver si se desarrolla de una manera interesante, porque es un tema complejo. Y como hay pocas cosas, poca información, realmente hay que estarle rascando, y muchas hay que estar interpolando la información, o sea, interpretándola de manera que haga cierta lógica, porque hay poca información realmente. Y aquí a Selene Aimé, ahora la diva de Hermosillo. Mioki ya lo dejaste atrás, ¿verdad? Ya pasamos a Ya ni me acuerdo. Cuando vives en la Pavis Borunda ya te quieres olvidar de ahí, ¿verdad? Ya subimos de nivel. No, qué gusto que podamos retomar el tema, que la verdad ya tenía bastante tiempo con la expectativa de continuarlo. Fíjate, antes de entrar al tema, primero siempre decimos algún tipo de pensamiento. Ahorita, para todos los que nos escuchen a partir de mañana pasado y a través de los años, siempre lo digo y siempre lo espero, que este podcast sea algo que les traiga algo de alegría, algo que se la pasen chido, porque la neta, prendes las noticias, la tele, y son puras malas noticias, y está de la chingada. A veces tengo que estar, me caga escuchar música, pero a veces que ya no quiero escuchar noticias, y en los podcasts creo que los interesantes ya me los acabé. Entonces, siempre que llega algo fresco, algo nuevo, pues es agradecido. Entonces, a todos los que nos escuchan, donde nos escuchen, haciendo ejercicio, en el carro, si están tristes, están echándose una cheve. La verdad, lo retomé, pues, mucho pensando en esas cosas. Y antes de entrar también de lleno en tema, ¿cómo han estado ustedes en este año y medio? Bien, hay muchas cosas moviéndose en cuestión de trabajo y de lo que está pasando en nuestro país. Estamos como en un parteaguas en muchas cosas, y bueno, la historia es viva y siempre se está moviéndose. Algo interesante va a ser escuchar este podcast en 20 años, porque, por decir, de lo que vamos a hablar es un tema que está vivo, está activo, se están descubriendo cosas diario. Entonces, probablemente lo que platiquemos aquí, algunas cosas van a ser totalmente inexactas y otras cosas van a ser bastante acertadas, porque, pues bueno, se van a ir desarrollando. Es como una novela en proceso. Sí, tal vez encontremos puntos para explorar en un futuro. Este tema es bastante interesante y da para mucho más. Y pues sí, viviendo la vida y formando parte de esta novela que es la humanidad. Muy bien, pues salud. Y ahora Pues sí vamos a empezar. Salud. Qué gusto. Acá mi esposa, que me está viendo desde allá. Saludos. Bueno, este episodio, decía ahorita Guarromantic, que viene cojando desde antes de Sumeria, pero realmente yo traté de escribirlo desde la pandemia. Y la verdad es que es un tema súper difícil. Bueno, es Göbekli Tepe. ¿Por qué es difícil? Porque no hay historia. La historia comienza en Sumer. La historia comienza cuando hay algo datado, algo escrito de la persona o grupo de personas que dejaron escrita su historia. Por eso ahí empieza la historia en Sumer. Y este podcast va a tener muchos matices de mágico, bonito, espiritual. Y como decías ahorita tú, Selene, pues realmente va a haber muchas cosas que si nos va a tener que poner el sombrerito de aluminio. De aluminio, porque no hay nada. O sea, entonces, a todos los que nos escuchan, los que estamos aquí, vamos a abrir la mente. Voy a esperar mucha retroalimentación, porque al ser un tema complicado, realmente yo voy a ir yéndome por un esqueleto, una ruta. Una ruta de lo que hay tangible. De lo que podemos comprender al momento, de lo que se haya descubierto ahorita,
pero es una línea. Igual estamos yéndonos por una línea que no es una línea Teoría, histórica, sí, la madre. porque es algo que está todavía en proceso. Todavía desconocemos mucho Si quieres, sobre platícanos esta ahí, historia. güero, en esencia, para que el podescucha sepa que Sí, estamos hablando. todo vamos a ir. Y bienvenidos todos los comentarios con ideas sobre lo que estamos hablando. Así es. Entonces, es el episodio 34, Göbekli Tepe, el umbral de la eternidad. Klaus Schmidt, antes de morir, afirmaba, pero sin poder probar, aún, que tanto Göbekli Tepe y Karahan Tepe, ahora se llama el proyecto Taz Tepe, no eran los primeros templos de la humanidad, sino los últimos de una humanidad anterior. ¡Wow! Ese sí está bastante valiente. Es Klaus Schmidt, ahorita voy a hablar de él, él es el que lo descubrió. Entonces, ahora sí empecemos al tema. Empezamos con Sapiens y sus primos habitan la Tierra. Hace alrededor de 100.000 años, el mundo no era un lugar tan diferente al del día de hoy. Pululaban por el mundo distintos tipos de flora y fauna, pero también deambulaban distintos tipos de humanos. Los neandertales se agrupaban en pequeños grupos por toda Europa. El hombre de Denisova caminaba libremente por lo que hoy conocemos como Asia. Florensis, o el hombre de las flores, vivía plácidamente en las islas del Pacífico, pero también nuestros abuelos más antiguos, sapiens, deambulaban por África. Hay evidencia que estos humanos migraron de zonas e incluso hubo interacciones entre ellos. Sí, hubo un tiempo que el mundo era habitado por distintos tipos de humanos. Pronto el mundo empieza a cambiar. Poco a poco empieza a enfriarse, en lo que hoy conocemos como la Edad de Hielo. Todos estos humanos empiezan un periodo de muchísimo estrés, y aunque existen distintas teorías, hace poco más de 50.000 años, en la Tierra ya solo existía un tipo de humano, sapiens. ¿Nosotros extinguimos a nuestros primos? Puede ser, pero también existe la teoría de que el enfriamiento global fue tan severo que pudo ser la causa de la extinción de nuestros primos. Sabemos también que el neandertal fue de los últimos sobrevivientes y dejaron vestigios de su paso por el mundo en muchas de las cuevas de Europa como Maltraviesa, La Pasiega o la cueva Roche-Cotard. Ya hicimos un podcast de Sapiens, pero estoy yéndome hasta el confín más extremo de nuestra historia, como ser humanos, como o como humanos. grupo de humanos. El último máximo glacial. Todo parece indicar que hace 28.000 años esta edad de hielo entra en un periodo mucho más severo. Grandes erupciones volcánicas alrededor del mundo hacen que la atmósfera se cubra de ceniza, evitando la entrada de rayos solares que hace que el mundo se enfríe mucho más. A esto lo conocemos como el último máximo glacial o UMG. La temperatura promedio bajó entre 6 y 8 grados a la que tenemos actualmente. Los casquetes polares cubrieron el hemisferio norte, el nivel del mar bajó más de 120 metros, emergieron nuevos lugares en el mundo. El frío diezmaba a la población mundial en todo el planeta. Nuestros primos habían perecido y el número de sapiens bajaba a tan solo un puñado. Existe una teoría que todos los descendientes del ser humano vienen de muy pocos vientres. De hecho, hay más diferencias, lo platicamos, hay más diferencia entre diferentes comunidades de chimpancés que entre ser humano. O sea, realmente somos hermanos, venimos de donde mismo todos. Así como el neandertal pereció de manera acelerada, Sapiens se acercaba al precipicio. ¿Comenten algo? Una duda. Esa época del último glaciar fue cuando se congeló el estrecho de Bering. No, ese es más adelante, ese es el pequeño El Dryas. pequeño Dryas. Okay. Ese último glacial fue una época larga, de una época de hielo larga. Ahorita va a platicar el güero otra cosa, que es el pequeño Dryas. Okay, ahí es cuando que fue una mini época de hielo. Pero, bueno. Okay. Pero Sapiens ha sabido sobrevivir a los más desafiantes eventos, negándose a capitular y encontrando la manera de fabricar armas, ropa, estrategias de caza. Aquellos que sobrevivieron al último máximo glacial fueron los primeros en utilizar herramientas especializadas como arpones y agujas. Sapiens salió más sabio, más alzado y más valiente de esta gélida época de la historia. La dura lección de la edad de hielo hizo que perseverara alrededor del planeta. O sea, fue una época tremendamente dura para todos los seres vivientes, ¿verdad? Que parece que se acabaron todos y nosotros estuvimos a punto de acabarnos. La época interglacial. Después de unos miles de años de sufrimiento, perseverancia y resiliencia de la especie,
La ceniza volcánica empieza a esfumarse de los cielos y entre hace 25.000 y 18.000 años, el mundo se empieza a calentar. Sapiens sale mucho más hábil y sabio con nuevas habilidades de sobrevivencia. Aprovechó lo que el mundo le ofrecía, nueva fauna y nueva flora. Tenía un gran futuro. ¿Algo a comentar? No. En esta época somos cazadores-recolectores plenamente y estamos aprendiendo a sobrevivir en un mundo que nos aborrece al parecer. Uh-huh. Sí, porque no somos, la verdad, somos los menos... Somos muy frágiles. Muy frágiles. Pero Somos nos adaptamos muy fácilmente. Los menos capacitados por la naturaleza, ¿no? No tenemos garra, pero tenemos tenemos algunas habilidades. Por decir, bueno, hay unas teorías de que Neandertal se extinguió. A pesar de ser más fuerte que nosotros, físicamente más resistente al frío, entonces, no eran jugadores de equipo. Uh-huh. Entonces ellos no eran individuales, no supieron nunca trabajar como comunidad. De hecho, yo platico de eso en el otro podcast que dice que nuestra capacidad del chisme, de chismear, hace que nos unamos. Por eso nos gusta comer en la comida, o sea, en grupo. Compartir en grupos. Porque es transmitir información. Y creo que eso es algo que en la actualidad hemos perdido un poco como humanidad. Nos hemos separado pues sí, estamos un poco. Pegados al teléfono. El individualismo es cada vez más orientado a yo y solo yo. Y estamos perdiendo estos espacios de comunidad. Sí, claro. Que nos hicieron resilientes en el origen. Sí, porque transmitimos información importante. Bueno, continuemos. De cavernícolas a sedentarios, o mejor dicho, del paleolítico al neolítico. Que el paleolítico es la antigua época de hielo, y neolítico es la nueva edad de piedra, perdón. Neolítico es la nueva edad de piedra. Dice, la historia como la conocemos, o la conocíamos hasta 1995, es la siguiente. Estos sobrevivientes de la terrible edad de hielo se establecieron más al sur de los polos que se habían derretido. O sea, más al sur de los polos que se habían derretido, en lo que se le denominó el Cuerno de Oro o la Media Luna Dorada, que es todo lo que contempla la zona de Israel, Palestina, Líbano, Irak, Irán, Turquía y Siria. El creciente fértil. Y se identificaron dos culturas muy similares entre sí, los kebarianos, de hace 23.000 años, en la zona de Palestina y Turquía, y los arcianos, de hace 19.000 años, en la zona que hoy abarca Irán, Irak y Siria. Y hay unos que llaman natufianos, ¿no? Ahí voy para allá. Pero seguíamos siendo recolectores y cazadores, ¿verdad? Pero ubicados en esas zonas fértiles donde ya no había hielo. Así es. Okay. Estos protohumanos, con habilidades adquiridas durante la última glaciación, empezaron a tener comportamientos distintos a los humanos que sufrieron el último máximo glacial. Por ejemplo, vivían en las montañas en el verano y en los inviernos se refugiaban en las cuevas cerca de los ríos y los lagos. Esto nos hace saber que empezaban a entender los cambios cíclicos del clima durante el año y no la locura impredecible de la edad de hielo. Esto hizo que empezaran a tener comportamientos seminómadas. Se sabe que recogían cereales silvestres, domesticaron al perro y tuvieron ya algunas representaciones artísticas como pequeñas plaquetas grabadas en piedra y sus famosas puntas de flechas, las punta quevara, que ahorita vamos ahí viene de ese grupo. Ajá. Es que hemos platicado de las puntas de flecha, pero... Ajá. Bueno, resumiendo, hay dos tipos de protohumanos que ya están, aquí lo que me llama la atención, ya conocen los ciclos del año. Ya estaban observando. Lo que pasa es que antes, en la época de glacial, pues estaba invadido de ceniza, ¿no? El cielo. No había no había un ciclo definido. No, y aparte no había un cambio climático, todo estaba de la chingada. Sí, pero al empezar a observar lo que nos rodea o el entorno, podemos aprender y empezar a tomar decisiones. Claro. Para nuestro beneficio, ¿verdad? Para la sobrevivencia. Y de ahí vienen los ciclos de agricultura y todo más adelante. Sí, pero... o sea, ese fue como que el inicio del aprendizaje que vendría después. Bueno, ahora sí vamos a los natufianos y las primeras ciudades. Esto estoy contando la historia oficial de la SEP, Mario Delgado. Ay, no. La historia oficial, porque ahorita, pues, digamos, el Gobelequitepe rompe todo eso. Pero... Ahorita nos ponemos el gorrito. Así es. El natufiense se desarrolló a partir de las poblaciones quevarienses locales, probablemente como una adaptación a un clima más favorable que permitió una mayor disponibilidad de recursos silvestres y el establecimiento de asentamientos permanentes. El natufiense representa un paso crucial en la transición de las sociedades paleolíticas,
que es la antigua época de piedra o edad de piedra, a las neolíticas, que es la nueva edad de piedra, preparando el terreno para la domesticación de plantas y animales que caracterizaría a las culturas agrícolas posteriores. Jericó es de los centros urbanos más antiguos de la humanidad, mostrando ya trazos de urbanización, series de aldeas y vida sedentaria. De esta época en adelante empezaron a aparecer decenas de centros urbanos en toda la zona del Cuerno Dorado, llegando a ser incluso ciudades más complejas como Catalhuyuk, que lo hablamos en el podcast pasado. Una sorprendente ciudad muy conservada en Turquía, para derivar finalmente en las primeras grandes sociedades e iniciadoras de la historia como la conocemos, que son los sumerios. Entonces la historia llega a Sumeria y empieza la historia de la humanidad. Ya, Ur y todo lo que sigue, ¿no? Así es. Ahora sí bien, es un descubrimiento colosal. En 1980, en el antiguo Imperio Otomano, hoy representado por la moderna Turquía, se decidía lanzar a su país a la modernidad. Por lo que para satisfacer la voracidad eléctrica de un país pujante, su presidente, Kenan Evren, decidía construir uno de los proyectos más grandes del mundo, la majestuosa presa Ataturk. El gobierno entonces decidió contratar a los arqueólogos de la Universidad Alemana de Heidelberg, bajo el mando del arqueólogo Harald Hauptmann, para hacer el rescate de un asentamiento antiguo que quedaría sumido en el embalse de la presa. Un asentamiento que databa de hace 10.500 años, llamado Nebali Kori. Nebali Kori incluía un complejo de culto con arquitectura megalítica, caracterizado por pilares monumentales en forma de T, que se consideran representaciones antropomórficas, o sea, con forma humana. El edificio de culto tenía una planta rectangular y suelo de caliza. Se descubrieron numerosas estatuas y esculturas de piedra, incluyendo una cabeza humana de tamaño casi real, con un tocado similar a una serpiente y figuras de aves. También se encontraron cientos de pequeñas figurillas de arcilla cocida que se cree que eran ofrendas. En 1992 se decide llenar el embalse de la presa, quedando inundado todo ese antiquísimo asentamiento, moviendo todo lo que se había encontrado al nuevo Museo Arqueológico de la ciudad de Şanlıurfa, una moderna ciudad localizada al sur de Turquía. Y aunque el asentamiento fue arrasado, despertó la atención de muchos arqueólogos que se abalanzaron a la ciudad de Şanlıurfa para conocer más sobre el tema. Uno de esos fue un arqueólogo del miembro de la plantilla del Hauptmann, el que lo rescató, y quedó pasmado. Su nombre, Klaus Schmidt. Ah, ok. Antes de que continúes... Se me seca la boca. Sí, y necesito más pero, mezcal y voy a terminar ahogado. a ver, para contextualizarme. 10.500 años. El gobierno de Turquía ya tenía ese asentamiento, ya lo había descubierto, ya estaba documentado. No sabían bien qué pedo. Solo sabían que era un asentamiento... Que iba a quedar en el embalse del río. De 10.500 años de antigüedad. ¿Cuál era lo más antiguo que teníamos para ese momento? No, nada. Eso era lo más antiguo. Así es. O sea, rescataron eso y después supieron que tenía 10.500 años Pero ya está inundado. Ya está inundado. No, lo que hicieron después rescataron lo que tenían. Bueno, pero les quedaba claro que tenía 10.500 años de antigüedad. O todavía. Hasta después. ¿Por qué? Porque hasta donde Eso yo fue sabía, en 1920. Klaus Schmidt pensó, al no, principio 92, ellos 92. pensaban que era un asentamiento bizantino. Ahorita voy. Este es otro bizantino. Este no es Gobekli Tepe. No, no, Este ya es sé. otro Ya Gobekli. sé, pero por la antigüedad Ajá. que mencionas, ya el gobierno tenía Ya esa... hubiera sido impresionante. O Pues, sea, 10.500 nunca lo años, anunciaron, pues. Ni Ajá. le suspendemos la presa Exacto, por sí, presión sí, sí, sí. internacional por un asentamiento tan antiguo, ¿no? Pero en ese momento, quiero suponer... Yo también quiero suponer que no sabían no eso. tenían idea de qué estaban, qué No, tenían en la mano. ahorita voy a hablar de eso. En todo ese creciente, ese Cuerno Dorado, hay muchísimas cosas vasijas que realmente no sabían No de sabe, qué pedo. o sea, pero como es un lugar tan antiguo, o que ha habido presencia, O no se ha explorado lo suficiente tampoco. no se había. Ahorita. Bueno, ok, Ahí ahorita va. ya, ahí va. Pero estamos en el punto donde se inunda la presa, Échame. se rescata todo lo que se puede de ese asentamiento, Así es. se Y lleva a se este lleva. lugar y van científicos a estudiar esto que se rescata. Sí. Ahí es cuando se descubre la antigüedad, Empieza ahí. a darse cuenta de lo antiguo que era esto, ¿no? Sí, o sea, este vato, el de la Universidad de Heidelberg, Hauptmann, pues él lo llevaron para rescatar lo que pudiera, como un Sí. arqueólogo, no para estudiarlo per se. Ajá. Entonces lo iban a rescatar, meterlo en un museo y ahí empezarlo a Y investigar. ahí fue cuando él se dio cuenta de Y que fue ahí esto, Klaus Schmidt dijo, cabrón, esto está bien impresionante. esto está... Ajá. Esto no está... Bueno, continuamos con la historia. Sí. Klaus se documentó de todo lo que había
lo que había registro de la zona. Se interesó en las notas de un arqueólogo americano de nombre Peter Benedict, que en 1962 identificó una colina panzuda como resto de un asentamiento bizantino. Klaus, intrigado, deambuló por la zona y puso la mira en varios lugares que, cito, son una serie de lomas complejas cubiertas de una extraña tierra roja. Afirmaba que no era posible que fueran naturales. Identificó el lugar donde Benedict, el gringo, afirmaba que era un antiguo cementerio bizantino. Un error que Schmidt está dispuesto a enmendar. Primero tomó muestras de la arcilla, que para su entendimiento no estaba ahí de manera natural, y la mandó a analizar. Los resultados fueron duros. Esa arcilla no pertenecía a ese lugar. Con esta información y jalando algunas influencias, convenció al gobierno turco de mandar personal especializado y equipos de radares geotérmicos. El resultado fue asombroso. Los radares mostraban más de 200 pilares en forma de T, más de 21 zonas en forma de círculo. Era un sitio colosal. Va abajo de ese lomerío. Ajá. Esto ya es la colina panzuda, Göbekli Tepe. ¿Pero qué era ese lugar? La colina panzuda o Göbekli Tepe había sido una zona de cultivo para los modernos agricultores, por lo que la capa superior estaba dañada. Pero al empezar las excavaciones empezaron a salir estructuras extraordinarias. ¿Cuándo se levantó? ¿Quiénes lo hicieron? Fueron las preguntas que se hacían los arqueólogos, y vaya sorpresa, cuando las primeras estructuras les hicieron la prueba del radiocarbono. Estaban en shock. El estrato tercero dio una fecha de antigüedad de 11.500 años. No solo era algo que retaba la historia de la humanidad, 6.000 años más antiguos que Stonehenge, 7.000 años más viejos que la primera civilización en Sumeria y 8.000 años de distancia a las primeras pirámides. No solo su antigüedad era impensable, sino que aparte fue habitado continuamente por milenios. El estrato segundo tiene una antigüedad de 9.500 años y un mayor misterio data que hace 8.000 años este enorme recinto fue enterrado a propósito. ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo enterró? Un recinto que simplemente no aparece en la línea del tiempo. Un recinto que representa los cimientos de la civilización. Y hay la primera pregunta, ¿qué cultura? ¿Qué grupo humano? ¿Qué grupo humano hizo esto? Bueno, pues yo creo que en ese punto había más preguntas que respuestas, ¿no? Nomás tenían la antigüedad, yo creo. Sí, o sea, cuando le metieron el radiocarbono, dijeron, cabrón, esto no debía de existir. No hay nada que se parezca, no hay nada no hay registros de nada de esto. O sea, en ningún... No, en nuestra historia nosotros pensábamos que éramos cazadores recolectores y por alguna razón nos fuimos asentando, fuimos domesticando los granos, los cereales, y eso fue lo que dio paso a que fuéramos seres más espirituales y más religiosos. Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que pensábamos, que la paz y la tranquilidad que te va a hacer sedentario te hace tener más tiempo libre para pensar, dedicarte a la espiritualidad y en hacer introspección sobre pues, de dónde vengo, qué lugar tengo en el mundo, en las estrellas. Y hacerte las preguntas. Y poder hacerte las preguntas que curiosamente ya no nos hacemos y ya no volteamos a ver el cielo. Y eso generó la religión y la formación de templos, pero ahorita me imagino que el güero va a platicar cómo esto vino a romper ese ciclo lógico que pensábamos. ¿Qué hay en Göbekli Tepe? Este lugar arroja más preguntas que respuestas. ¿Por qué existe un templo de esa magnitud en ese lugar? Eso no lo sabemos. Hay varias teorías que analizaremos más adelante. Lo que sí se ha excavado hasta el momento es 6 recintos monumentales, estructuras circulares, en el área de la principal excavación. Cada uno de estos recintos suele contener una serie de monolitos en forma de T, incluyendo 2 pilares centrales más grandes, algunos de más de 5 metros de altura, otros más pequeños alrededor del perímetro. Los arqueólogos estiman que solo se ha excavado alrededor del 10% del yacimiento total. Los estudios geofísicos sugieren que podría haber al menos 15 recintos adicionales enterrados, lo que implica que la gran mayoría de los monolitos aún no han sido destapados. En los monolitos hay principalmente petroglifos de animales como toros, buitres, jabalíes, patos, escorpiones, hormigas, arañas, serpientes. El buitre se repite mucho. Es probable que la tradición representa a los... O sea, es probable que esto esté representando a los muertos descarnados, dejados a la intemperie para festín de los buitres. Una costumbre aterradora para nosotros, pero perfectamente normal para los antiguos en esta zona. Todavía hay culturas contemporáneas en Oriente,
cerca del Tíbet y eso, que todavía sus ritos funerarios son dejar al... Pues imagino que sigues viviendo Es que, mira, o sea, si lo ves así con nuestros ojos, pues puede ser algo medio aterrador, pero si lo ves una lógica más... práctica, porque allá en esas zonas del Tíbet no hay forma de enterrar, exactamente. No hay tierra. Sí, pero aparte es una forma que vuelves a la tierra, en un siglo eterno de muerte y vida. Entonces, es lo más natural que hay, lo más orgánico. Sí, bueno, algo que no dijo el güero, bueno, no lo comentó, es que en esos pilares solamente hay animales salvajes. Eso empieza a romper ahí la narrativa de que nos hicimos sedentarios y luego hicimos un templo religioso. Curiosamente solamente hay animales salvajes, no hay vacas, no hay chivas. No hay ¿Por qué? Porque todavía éramos cazadores recolectores. Entonces, y otra cosa, no hay representaciones humanas. Más adelante. bueno, hay uno chiquito, ¿no? El hombre de Saliurfa. No, sí. ahorita hablar de él, pero ese es Taztepe. Ese es otro. Ok, pero... Que de hecho, bueno, hablamos más adelante, ahí va. Lo que es más aceptado por los arqueólogos. Las fechas datadas en Göbekli Tepe son cercanas a dos eventos que pudieron revolucionar el tiempo de la humanidad. Primero, y como está documentado, por alguna razón el trigo cambió su ADN hace alrededor de 11.000 años. El trigo salvaje del monte Karadaj, o el trigo carreón, es prácticamente idéntico al ADN del trigo de hoy. Algo sucedió en esa época que provocó una verdadera revolución, que fue la transición del paleolítico al neolítico, la vida sedentaria. Es muy probable que ese cambio en el ADN del trigo fuera causa de un profundo cambio climático. Los natufianos, herederos de este nuevo trigo, fueron fundando aldeas alrededor del Cuerno de Oro y desarrollando pequeñas comunidades, incluso ciudades pobladas, de las que tenemos vestigios, como lo comentó ahorita, Jericó y Catalhayuk. Y en una larga línea del tiempo de 7.000 años, desde la domesticación del trigo, la construcción de aldeas y ciudades, hasta las primeras civilizaciones en el creciente fértil de Mesopotamia, la premisa fue primero la aldea, después la agricultura y con el tiempo de ocio, los templos y la religión, que es lo que decías ahorita. Bueno, algo muy, muy interesante es que esa colina de Karajan, ¿cómo se llama? Karajan Tepe. Sí, Bueno, es solamente un lado del cerro, está ese grano más pesado del trigo. Antes el grano de trigo, el silvestre, lo lleva el viento. Es muy chiquito, muy finito y se lo lleva el aire. Este trigo por alguna forma mutó a ser un grano de trigo más gordo, más grande, más pesado. Como tunas. Que lo podían moler, lo podían moler, recolectar, porque los recolectar, otros se volaban. moler y posteriormente convertirlo en alimento. Entonces, la distancia entre esa mutación del trigo y Göbekli Tepe son como 40 kilómetros o menos. Sí. Entonces, Es el lugar donde se encontraron esas semillas. O sea, el trigo que ahora ¿tiene su conocemos porqué? es básicamente el mismo que mutó en esa... Pero no en todo el cerro, solamente en una pequeña parte de la colina, ¿no? Entonces, y hay una explicación, ahorita voy a hablar de él. Si ahorita que comentas de moler el trigo y todo, en el podcast pasado hablamos de Catalhuyuk y una casa, que es la casa de la molinera, ¿no se acuerdan que encontraron molinitos de trigo sí. en las paredes? Sí, las gramíneas, por lo general, la semilla son pequeñas. Las gramíneas, los pastizales donde pastamos el ganado, las gramíneas son preferidas por los animales por su cantidad proteica en lugar de las herbáceas, pero son semillitas súper miniaturas, son unas cositas muy pequeñitas y me imagino que así era el trigo primitivo, como sus hermanas o sus primos. Sí. Pero por alguna razón mutó a ser un trigo más gordito, consistente, más gordito. Pero nada más en esa... Nada más ahí, y hay un porqué ahorita hablar, que fue parte de lo que investigué. Ahorita vamos a eso porque es bien importante. Sí, es muy importante. Dice, pero esto se rompe con Göbekli Tepe. Si hace 11.000 años apenas se estaba domesticando el trigo, ¿podría ser este lugar la chispa que encendió una nueva forma de vida? ¿Será este lugar el epicentro de la revolución del sedentarismo? La datación del carbono 14 de este lugar nos demostró que al menos en esa zona del mundo la civilización era mucho, pero mucho más que un grupo de nómadas que se alimentaban de cereales silvestres, antílopes y vivían en pequeñas casas. ¿Cómo era posible construir este lugar si no había artesanos, científicos, arquitectos, matemáticos? Es posible pensar que Göbekli Tepe fue creado
O sea, es realmente posible pensar que Göbekli Tepe fue creado de la nada, habiendo monolitos de 11 toneladas y más de 5 metros de altura. Para moverlo nada más. Está bien. No había ni la rueda. No existía, No existía la rueda, no había animales de tiro. Sí. Ah. Es que a lo mejor ahorita te imaginas tú un mundo primitivo, pero esto es más primitivo de lo que tú te imaginas. Así es. O sea, no había para organizar al menos 5,000 a 10,000 personas que tuvieran que mover esos monolitos. O sea, al menos entre 500 y 1,000 metros de donde está la cantera donde se... Eso es lo que iba a preguntar. ¿En la cantera de donde se extrajo ese material? Entre 500 y 1,000 metros, monolitos de toneladas. Kilómetro. Un kilómetro, sí. Para mover una tonelada. Sí, la forma de la rueda no estaba... O sea, ¿cuántas No personas estaba- necesitabas? ¿Cuánto Y necesitabas? necesitas ¿Cómo? grado de organización, Grado de alimentarlos. organización. Alimentarlos Y la alimentación, porque este no era un asentamiento humano. No existen, no existen no hay hogueras. vestigios de- no hay de- vestigios de- de hoguera ahí cerquita, ni de restos humanos. Casas habitación, digamos. Ni de casas habitación, ni de hogueras, ni de heces. Los vestigios que se encontraron fueron los monolitos estos, Los Los petroglifos. Göbekli petroglifos. Tepe no era un lugar para vivir. a eso iba mi pregunta. Era un lugar donde se hacía otra cosa, De adoración. pero no se vivía. Ahorita Ahí no vamos se a- vivía. Ahí no se vivía. ¿Cuál es el motivo de haber construido eso? Sí. Vamos para allá. Este lugar al parecer no estuvo poblado siempre, sino era un tipo de catedral que recibía peregrinos de muchos kilómetros a la redonda. Pero para construirlo tuvo que haber una sociedad muy organizada. Los menos escépticos creen que este fue un lugar de culto y que muchas tribus de cazadores-recolectores venían a una especie de peregrinación. El lugar al recibir tanto visitante hizo que se empezaran a usar cereales salvajes con una intensidad nunca antes vista, que con el tiempo mutar el ADN. Esto me llamó mucha atención. Un chingo de gente se está juntando a adorar, a rezar a algo, como un Woodstock, y están comiendo sus cereales. Y cada quien Y intercambia. está tan intensivo ese que de alguna manera mutó el ADN. Y ese cereal que están comiendo se quedó fijo. Por eso nada más es una colina. Por eso es un lado y por eso una parte del mundo, no hay más. Porque ahí era el Porque había lugar un chingo de donde gente, ahí, están comiendo. donde ahí esas semillas se hibridaban. Se hibridaban, es como así los... O sea, de ahí no se movían. Ahí en ese lugar era un lugar fijo donde Bueno, este intercambio. están las teorías promovi- esas de que, bueno, no solo el lugar de culto, sino que empezó desde el pequeño Drayas, que a lo mejor ahorita lo va a platicar. Teníamos que acumular comida, lo que fuera. Empezamos a acumular cosas comestibles, un cereal, y las empezamos a poner en algún rinconcito por ahí de nuestro asentamiento. Y fue cuando, como proto agricultores, empezamos a ver que brotaban semillas nuevas, ¿no? Y más, Sí. más resistentes. Entonces, es como los pericos que al están aquí, agar- que aguantan el frío y fuera Sí. de la casa, ¿verdad? Y son pericos argentinos, ¿eh? Pues aguantan el frío los cabrones, Sí, están muy aguantan el bonitos, frío. salvajes. Ya se Exacto. acostumbraron. Sí, y si agarras un poco de trigo aquí y otro de acá, la mezcla y la hibridación empezaron a generar este tipo de trigo más comestible. Y obviamente la selección humana y la mano humana de estar ahí, pues agárrate los más gorditos, Los para más que, gorditos, los que nos pues, llenen más. Y esos, al ver que, o sea, fue un ciclo muy natural donde la necesidad fue la que generó esa incipiente agricultura. Pero no era una. No era una agricultura, No era una agricultura, intencional. no éramos agricultores. No éramos, No se estábamos- Éramos proto-agricultores. Como cuando compras algo en Temu. Sí, que recolectábamos y nos llevamos ahí el. Te lo temo. Como compras algo en Temu que se parece, pero no. Pero no es lo mismo. Sí. Mutara su ADN y fueran los cereales más arraigados a la zona. Si esto fue lo que sucedió, entonces también cambia la concepción de la historia humana. Fue primero el templo y después la ciudad. Esto quiebra toda la concepción humana. ¿Fue la fe la chispa que encendió la mecha de la civilización? Si esto fue así, entonces no fue el hambre lo que obligó a los hombres a unirse, sino la fe. Eso es súper poderoso, porque siempre nos han dicho, es que inventamos la religión porque teníamos un chingo de tiempo libre. No, realmente y bueno, esto es al revés. Por nuestro acercamiento a nuestro ser supremo, nos hicimos sedentarios. Hay teorías, ¿verdad?, sobre que cuando éramos animalistas, en las tradiciones, en la tradición religiosa o en la filosofía, primero fuimos animalistas, bueno, no animalistas, perdón. Sí, la pintura rupestre dibujamos pero animales. antes de eso, perdón.
Antes de eso, pues nos asombraba los fenómenos naturales que presenciábamos, ¿no? Los rayos, los eclipses, las cometas. No había TikTok. Entonces, esa manera de explicarnos eso que nos rodeaba empezó a generar, esta es una teoría, ¿no? Que empezó a generar en nosotros un reconocimiento de algo más fuerte o más poderoso. Y empezamos a adorar al sol y a la lluvia, a las estrellas, a la luna. Pero eso es una teoría de que ese fue el origen de nuestra religiosidad, de nuestro acercamiento a una vida más espiritual. Yo tengo mi teoría de Göbekli Tepe, se las platico al último. Como quieras, ahorita Sí. no. No, es que quiero que platiques. Bueno, platicamos. Sí. Ahora sí ya vamos a empezar a poner el gorrito de pensadores. Sí, realmente los datos son tan pocos y las cosas tangibles son tan pocas que yo le recomiendo a los podescuchas que se pongan su gorrito de aluminio y todo el mundo empiece a elaborar sus teorías. Yo tengo la mía. Yo tengo, ahorita voy a tomar una teoría de un güey que es de los más reconocidos y ya damos cada quien su opinión. Indlancis dice, es imposible voltear de lado y negar la capacidad técnica, cognitiva y de organización de los constructores de Göbekli Tepe. ¿De dónde sacaron el conocimiento del triángulo equilátero en sus círculos? ¿Cómo fueron capaces de mover tanto material si la rueda se inventaría 8000 años más adelante? ¿Cómo fueron capaces de hacerlo si aún no se habían domesticado los animales para ayudarlos con la carga? ¿Cómo labraron las piedras con tanta precisión si no había metales? La agricultura apenas daba signos de empezar. Entonces, ¿cómo pudieron estos antiguos edificar una catedral de 9 hectáreas? Sin animales de tiro, sin ruedas, sin metales, sin alimentos. Aquí es donde salen las teorías más osadas, como que obtuvieron conocimiento de otros mundos, que esa no la comparto, pero también de otras civilizaciones más antiguas. Bueno, yo eso siempre lo he dicho. No sé si ubican en algunos documentales de History Channel que en muchos de los jeroglíficos encontrados en diversas partes del mundo. Voy a hablar de eso. Ya se va a hablar de Hay una bolsita. De eso voy a hablar. Es lo que sigue. Sí, Okay. yo he escuchado sobre, Bueno, incluso fotos de... Yo tengo mi teoría, y si quieres te la digo antes, a ver si coincidimos. Yo tengo mi teoría que la bolsita es el conocimiento de la agricultura y algunas cosas tecnológicas muy básicas. No, a lo mejor no manejo de metales, pero a lo mejor de la cerámica sí. Y de la agricultura. Creo que eso lo representa como te traigo cómo sobrevivas al invierno, güey. Bueno, voy a hablar de eso. Durante el último máximo glacial existía un Indlancis, o una capa de hielo que cubría gran parte de Europa y Asia. Para darte una visión más gráfica, la capa de hielo se elevaba a más de 600 metros de altura, tal y como lo vimos en la serie de Game of Thrones con los hombres del norte. ¿Sí vieron esa? El muro. El muro. Sí. Cuando esta capa de hielo se empieza a descongelar, inundó gran parte de las zonas que habitaban los sapiens, o sea, cuando está congelado. La prueba está en el Doggerland. Busquen Doggerland en internet. Doggerland. Es un lugar entre Países Bajos y Reino Unido que tiene restos de civilizaciones, pero está ahorita bajo el mar. O el Mar Negro. Y aunque la teoría está loca, no lo podemos descartar, ya que hay evidencia de que el Mar Negro confluye en agua salada con agua dulce. Y hay evidencia que fue inundado repentinamente. Pudo haber sido una cultura más avanzada, o sea, que la inundara una cultura más avanzada, asentada en el Mar Negro, y los sobrevivientes resguardarse más al sur, pudiera ser. Pero lo único que podría justificar esa teoría es que en muchas culturas que no tenían ni pudieron tener relación entre sí, hablan de un gran diluvio universal. Entonces, para resumir esto, y me metí, porque no quise meterme tanto en ese, pero la teoría del Mar Negro es que esa madre era un gran dique de hielo que se inundó, porque el Mar Negro no es un mar, es un gran lago que confluye agua salada y agua dulce. Entonces una teoría dice que ahí, o sea, porque era más cálido y todo, al descongelarse se inunda y se inunda, una civilización se quedó, y los pocos que sobrevivieron transmitieron el conocimiento. Transmitieron la historia sobre la gran inundación, Sí, sobre un gran diluvio. Una gran corriente de agua que llegó de repente. Sí. Y aquí voy a hablar de esas El culturas. Mediterráneo se metió hacia adentro.
con el descongelamiento de los glaciares, hay estudios que hablan sobre el Mediterráneo entrando a Bueno, de alguna manera se inundó. Bueno, hay que hablar del pequeño dry. Ahorita voy para allá. Okay. O sea, todo va a lo difícil. Entonces, ya hay un gran diluvio que lo comparten muchas civilizaciones. Ya quiero hablar. Los mayas, en el Popol Vuh, describen un diluvio provocado por los dioses para destruir a los hombres de madera. En China se presenta una historia donde el diluvio es superado mediante un esfuerzo monumental por la diosa Nuwa y el héroe Yu. Los hindúes, un pez Matsya, advierte a Manu que una inminente inundación cósmica, por lo que Manu construye un bote gigante y cuando llega la inundación ata el bote al cuerno del pez y es guiado hacia la cima de una montaña. Mitos de los aborígenes australianos dicen que la serpiente arcoíris al moverse causa grandes inundaciones para castigar a aquellos que no respetan la tierra o las leyes del Dreamtime. Mesopotamia, un gran diluvio aparece en la epopeya de Gilgamesh. Que Ángel la cuenta bien chingona, donde los dioses deciden destruir a la humanidad por su inmoralidad. Pero el dios Ea le advierte a Usnapistín, que construye un gran barco, salva a su familia y a la semilla de todas las criaturas vivientes. Tradiciones abrámicas. En el libro del Génesis, Dios decide purgar a la tierra de la maldad humana e instruye a Noé, un hombre justo, a construir un arca para salvar a su familia y a todas las parejas de animales. Esta teoría podemos pensar que el conocimiento fue transmitido por un pequeño reducto de sobrevivientes que lograron llegar al sur con un enorme conocimiento, siendo así que Göbekli Tepe no apareciera de la nada, sino que la crearon porque ya habían creado otras ciudades antes, ya tenían la técnica. Una curiosidad es que en Göbekli Tepe está exactamente donde la Biblia dice que estaba ubicado el Jardín del Edén, justo entre el Tigris y el Éufrates. Entonces ya ahora vamos a meternos a teorías. Y la teoría que más me llamó la atención a mí es la de Graham Hancock, que la encuentra en Netflix, se llama Los Apocalipsis del Pasado. Entonces está bastante chido. Dice, esta teoría es la que más me gusta. Viajaron por el mundo llevando conocimientos avanzados o como un programa de transferencias, que son las mochilitas. El programa se llama Fingerprints of the Gods. Hace 12.800 años se empieza a gestar en la Tierra un enfriamiento muy repentino, seguido por el deshielo del mismo que causaría estragos a nivel mundial. Esta inundación global trajo un recuerdo colectivo de un cataclismo real. Graham afirma que es imposible que cazadores-recolectores hayan construido hace 11.500 años un lugar como Göbekli Tepe, que es más bien un observatorio o recordatorio de un cataclismo horrible. Toda la zona que describe el Génesis está llena de artefactos, todo el cuerno dorado. Graham hace una relación de los animales marcados en Göbekli Tepe, que son las constelaciones, y las columnas probablemente estén dibujando constelaciones. Con la posición de las columnas se hizo un mapa de constelaciones del momento en el que el cielo coincidía con la posición de las mismas, y el dato es abrumador. Hace 12.800 años las constelaciones están alineadas tal y como están en Göbekli Tepe. Ese momento sabemos que fue el momento clave. Hace 12.800 años sabemos que hubo un súbito enfriamiento de la Tierra. La corriente de retorno del Atlántico que lleva agua cálida del Ecuador al hemisferio norte se detiene. Esta corriente hace que el clima se suavice en el norte. Esto provoca una gran inundación. Es altamente probable que esta inundación fuera por el impacto de un cometa en la zona de América del Norte. En Carolina Bays hay evidencia de un impacto violentísimo. La evidencia son nanocristales y nanodiamantes, que solo pueden ser creados por la generación de presión tan alta generado por el impacto de un cometa. Esta teoría coincide también con el repentino desaparecimiento de la cultura Clovis, justo en esa época. Hablamos un poquito de la cultura Clovis. Sí, ¿qué es la cultura Clovis? Bueno, Clovis es un pueblo de Nuevo México. Y ahí casualmente se encontraron unos artefactos muy interesantes, que son puntas de flecha y algunas otras cosas, ¿no? Que al rascarle, igual que como Göbekli Tepe, nos dimos cuenta que eran artefactos de 10.000 años de antigüedad. Cuando todo el mundo pensábamos que en América no existía cosas de esa antigüedad. Yo tengo mucha curiosidad de la cultura Clovis. Yo pienso, mi teoría es que hubo un pasadizo. América del Norte y América del Sur se separaron, pero América del Norte estuvo separada por una gran barrera de hielo,
pero yo creo que había un pasadizo por el lado del Pacífico que hizo que grupos de humanos poblaran América hace 10 o 12 mil años. Esas culturas llegaron al sur de los Estados Unidos y curiosamente en Samalayuca, pero pues bueno, en Samalayuca, aquí en Chihuahua, se han encontrado artefactos muy interesantes, puntas de flecha, que supuestamente no coinciden con la cultura Clovis, pero la distancia es tan pequeña que a mí se me dificulta. Los petroglifos que están ahí en las Los cuevas. petrograbados, no son cuevas, pero están en el cerro. Y los trae bien sí, chingones, o sea, te sientes así sí. como ibas en Marte. Hay un marcianito, son petrograbados muy interesantes. Es un marciano, se ven así, está bien chido. Y aquí lo tenemos y nadie conoce. Y ese puente que te imaginas que pudo haber estado, serían los que llevaron también al poblar América del Sur. No, hay unas teorías de que son dos poblaciones diferentes. Más bien, América del Sur vino de polinesios. Sí. Polinesios que navegaron. Que navegaron, sí. Saber volver. La cuestión de Norteamérica es diferente. Esa tendríamos Pero bueno, que- estamos vámonos, hablando estamos de desviando. un Sí. cataclismo global. Así es. Después del último gran glaciar, Por esa época, hubo 12.000 una años. época de calentamiento de la Tierra, para hacer un resumen, y luego de repente, cuando ya éramos unos sapiens sobrevivientes del último gran glaciar, establecidos. Vuelve a pasar otra chingada. otra vez. Es como cuando te El te pega terremoto, tu el esposo, terremoto de Ciudad de México cayó como un cuando día. te pega tu esposo y luego te dice que ya se va a portar bien y el sábado llega borracho y Te da otra friega. Qué violencia. Esos la hombres tan mentirosos. Sí, Y entonces, ya había una memoria Ya había una colectiva. memoria. Ya había una, yo a eso una voy. memoria en el ADN. A esa memoria y a esa cicatriz, a esa herida en la humanidad que decía, el frío nos va a matar. Nos va a Ajá. matar. Y te tengo que traer este conocimiento para que sobrevivas. Para que sobrevivas. Y yo creo que eso es Göbekli Tepe. Así Un es. recordatorio de que el cielo y esta tierra nos sacude como pulgas el día que El quiera. día que quiera. Y ahorita les platico al último por qué creo que después de mucho tiempo se enterró. ahorita, ok. Porque fue a propósito Ah, el fue a enterramiento. propósito, Y a mí lo que me quedó es así todavía la cuestión astrológica. Ahorita les Es platico. que- Porque es que- esos conocimientos- ves que dices, un Porque observatorio Graham- que está diciendo, Sí. en esta época, Sí. ¿Cómo se llama? ¿Graham qué? Graham Hancock. Graham Hancock. Vean el Está documental, bien chingón. está súper interesante. Y Está en el Netflix. pilar al que te refieres, güero, es el pilar del buitre, el pilar 43. Ahí hay un buitre y hay un alacrán, un escorpión, y hay algunas figuritas y hay una bola. Yo le he tratado de encontrar el significado a ese pilar. Hay una bola que está como que un punto muy importante del pilar. Este cabrón lo que hizo, metió un software, obviamente las constelaciones le ponen un nombre de base a lo que conocemos. El buitre lo encajó más o menos con la forma de algunas constelaciones y el alacrán pues encaja Con Escorpio, por ejemplo. pudiera ser, no me acuerdo cuáles son las constelaciones con las que encajan esos diferentes animales que están en el una 43. posición correcta, ¿eh? Sí. Le picaron un software para encajar esas constelaciones. Cuando en el cielo estuvieron así. Cuando estuvieron así en el cielo, estuvieron en el Hace año 12.800. 10.000, sí, en el año 10.500 Antes de Cristo, 12.000. o sea, 12.800 años, hace Hace 12.800 años. ¿Qué indicaba eso? Pues en ese año hubo un cometa. Esa Aquí era voy a la- hablar de eso. Esa era la bolita. Esa es la bola. Hubo un cometa que mi teoría con mi gorrito de aluminio es algo pasó aquí, güey. No nos olvidemos. Y algo Sí, importante para que podamos seguir siendo, para que poder yo transmitirle, Sobrevivir. para poder sobrevivir. Que ya nos ha pasado Yo a ver. y mis hijos y mis nietos. ¿Cómo? Y esto ya nos ha pasado. Yo te tengo que entregar esta bolsita con conocimiento, con las herramientas de supervivencia. Y la más importante es la agricultura. Esa mi Y es teoría. que ya nos ha pasado como especie Sí. y otras especies Que estuvimos- que se murieron. Así de la extinción. De la extinción. A 200 vientres de la Y extinción. como ya teníamos raciocinio, ya Es podíamos como dice Carl Jung, es comprender el peligro. consciente colectivo. El consciente colectivo. No hay nada que nos haya hecho sobrevivir. No hay herramienta más La importante cultura para se nosotros tras- como humanos, como humanos. para hacernos sobrevivir, que Que- transmitir la información. La información y cómo alimentarnos y cómo sobrevivir. Bueno,
Ese es transmitir información. Y ¿sabes qué? Cualquier cosa, hasta el día de hoy, los problemas los solucionamos en base a prueba y error. Y en base a transmitir lo que yo ya la cagué, te lo voy a transmitir a ti para que no la vuelvas a cagar. Eso hacemos con nuestros hijos. Les transmitimos Nuestra curva de aprendizaje. lo que nosotros aprendimos, cómo aprendimos a sobrevivir, incluso en este mundo moderno. Claro. ¿Qué pasa con nuestros padres? Ellos aprendieron a sobrevivir, que sabían que teniendo una carrera y buscando... Afiliándose al bienestar. Claro. Entonces nos transmiten eso, por eso insisten, tienes que estudiar. ¿Y por qué? Porque eso es lo que para ellos fue entendía como supervivencia. Como supervivencia. O sea, y vamos a lo mismo, atrás, que no nos falte alimento. Hasta el 12.800, pues Eso claro que lo transmite. Así es como la cultura se establece, ¿no? Transmisión de conocimiento. No, cerrando para quedarnos ya... Sí. Pero ¿qué fue lo que impactó la Tierra? El cometa Encke es un cometa que le da la vuelta al Sol cada 3.3 años. En su acercamiento a la Tierra provoca lluvias de estrellas que se conocen como las Táuridas. Este cometa está pronosticado que para el año 2050 va a desaparecer debido a que va reduciendo su tamaño cada vez que pasa cerca del Sol. Pero hace 13.000 años era mucho más grande y en su paso por el Sol pudo generar una lluvia de restos devastadores, como lo podemos ver en el Campo del Cielo en Argentina, donde hay miles de fragmentos metálicos, donde las culturas prehispánicas en la zona lo recuerdan como un cometa maldito, una fuente de destrucción y dolor. Entonces, es un cometa... bueno, no me metí tanto. Ese cometa, aparte, de ahí viene la suástica. La suástica de los nazis viene desde hace mucho... Está dibujada porque parece que está dando el cometa vueltas. Que era el martillo de Thor haciendo vueltas. Es el cometa Encke. Entonces, Encke. Entonces, Y ese cometa provoca la lluvia de estrellas en la zona de Tauro. Y obviamente hace 13.000 años fue súper violento. Hizo un desmadre, volvió a levantar cenizas, se volvió a tapar el cielo, se hizo el pequeño de otra glaciación y los seres humanos a la chingada. El pequeño Dryas fue una pequeña glaciación, un mini era de hielo que duró 1.200 años. Bueno, pues ni tan pequeña tampoco, 1.200 para años. lo que es una era de hielo normal, pues sí, es una pequeña era de hielo. Y ahí es cuando se unió el estrecho de Bering. No sabemos. Bueno, no sé ese dato, no sé si en el pequeño Dryas o antes. Pero el pequeño Dryas, para este caso de Göbekli Tepe, lo importante es que ya había humanos, ya éramos los únicos humanos, ya no los únicos ya no sapiens. teníamos primos. Ya no teníamos primos. Y teníamos una sociedad relativamente avanzada y creo que con inicios de agricultura. Entre ese pequeño Dryas, se llama Dryas por una flor que solamente surge en las glaciaciones. Entonces, así como se dieron cuenta que había una pequeña glaciación de 1.200 años por los restos de esa flor. Encontraron sí. Cuando se termina, empieza el deshielo y es cuando empiezan a hacerse las historias de los diluvios universales, porque los niveles del mar y de la... Bueno, pues tuvimos un pequeño cortocircuito, pero ya estamos de nuevo para cerrar el podcast. Como le decía Agua Romántica, que ya anda ahogado borracho. No, hasta eso que no, ¿verdad? Hasta ahorita no. Todavía estamos no garantizo prudentes. Prudencia ni sobriedad. O sea, horas, ¿verdad? Oye, como decía Agua Romántica al principio, es que la historia, pues, es historia viva. Y más aquí que se va desarrollando. Más aquí que está tan incipiente y tenemos tan empezando. poquita información. Por ejemplo, y hay tanto por descubrir en este lugar. A eso voy. Cuando yo empecé a investigar de Göbekli Tepe, que me empezó a interesar, era el 2020, era la pandemia. Ya hay otro lugar, se llama Karahan Tepe, que ahí sí hay vestigios que vivió gente. Está en pleno desarrollo, no hay mucha información, pero... ¿En Turquía también? Sí, en Turquía está como a... No tengo aquí, pero está como a 20 kilómetros de Göbekli Tepe. Ahorita hay muy poca información. Como decía Klaus Schmidt, que no podía afirmar, pero sí estaba convencido que Göbekli Tepe es más antiguo y lo vamos a ir sabiendo, mientras lo sigamos excavando. Eso decía él. Y esto lo podemos ver cuando sale a la luz del mundo otro gigante complejo a tan solo 43 kilómetros de Göbekli Tepe, Karahan Tepe. Este sitio es al menos 1000 años más antiguo y más enigmático que Göbekli Tepe. Cuando Göbekli Tepe está lleno de representaciones de animales,
Karahamtepe está lleno de representaciones humanas. Y esto, véanlo, nuestros pues escuchan ustedes, el hombre de Urfa, para entender, véanlo, ahorita lo vemos, y entendamos la melancolía de esa figura. Es una figura de hace 14,000 años 14,000 prácticamente. años. Y ahí te das cuenta la religiosidad y espiritual del lugar del que estamos hablando. Ahorita la vemos en YouTube, digo, en una foto. Muchos arqueólogos no creen que Göbekli Tepe y Karahamtepe y lo que venga sea solo un templo de culto, sino que es un centro de recuerdo, un memorial del fin de una civilización anterior que pereció en situaciones desgarradoras. Y con esto se acaba el podcast. O sea, por eso les dije que iba a ser muy espiritual y yo terminé con eso porque, hombre... Urfa, para que vean la melancolía y también, de esta. pero esta de cara. Vean esta, es una escultura de hace 14,000 años. Vean qué es lo que te transmite. A mí me transmitió como cuando dices, ni pedo. Sí, como resignación. Resignación. Como resignación. ¿Ven? La verdad es eso es lo que transmite. A mí me transmite El nombre de resignación. Urfa. Entonces, Pero estaba habitado, Karahamtepe. Sí, ahí sí está habitado. Ahí sí, se está descubriendo ahorita. Ahora ya no es Göbekli Tepe, ahora es el proyecto Taz-Tepe, porque van a encontrar muchos tepes. Entonces, la neta, con eso cerramos, ya no va a estar leyendo ni viendo hacia el suelo. Pero sí fue un podcast que fue súper complicado, porque poner todo en esta línea del tiempo, más de cosas que no tiene datación, no tiene... pues una relación lógica, no sabemos qué nos vamos topando, fue complicado, pero la neta era un tema que quería hablar, que quería cerrar y principalmente quería aprender, porque estos podcasts para mí y por qué los empecé a hacer para conocer más allá de lo que te dice Wikipedia. O la religión o los políticos o los libros de texto de la SEP. Así es, entonces si pues esto le deja a algunos pues escuchas, pues qué chingón que puedan aportar. Se nos está acabando el tiempo, Guarromantic, pero tú creo que tienes más conocimiento que yo. ¿Cuál era tu? ¿Qué opinas de todo el Mira, podcast y del cierre? Yo pienso que tu teoría. El pequeño Dryas fue una herida profunda en la historia de la humanidad. Tan profunda, cuando algo traumático te pasa a ti como persona, tratas de transmitírselo a tus hijos para que no les pase. Esto es Göbekli Tepe es un recordatorio de algo traumático, una herida profunda en la historia de la humanidad que está ahí marcada, que nos marcó y que nos recordaba todos los días que en un segundo podemos dejar de figurar como especie. Yo pienso que el Pilar 43 marca una fecha que es la caída de un cometa, y esa fecha la transmitieron nuestros abuelos a sus descendientes. Y yo tengo la teoría como cuando vas de campamento. Si yo ahorita, en este momento, voy de campamento, en medio de la nada, yo puedo construir una mini ciudad en base a lo que conozco, con una casita, un refugio, una hoguera. Y si alguien dentro de 10,000 años llega y dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo apareció esto de la nada? No es de la nada, güey. Venía en mi cabeza. Venía en mi imaginación, venía en mi conocimiento que me transmitieron mis ancestros. Entonces, para mí eso es Göbekli Tepe, un recordatorio de alguien que llegó con las manos en la bolsa, pero con el conocimiento en su cabeza. Con esa mirada del hombre de Urfa. Ajá, con la mirada del hombre de Urfa, de la tristeza y la melancolía de un evento traumático. Algo que no comentamos mucho es que alrededor del 8000 a.C., ese asentamiento de Göbekli Tepe se enterró. A eso íbamos. Se enterró con conciencia. Conscientemente. Para mí, quiere decir que después de tantos milenios de haber pasado del pequeño Dryas y de ese terrible trauma que vivimos como humanos, cerramos ese capítulo, como todos cerramos capítulos en nuestra vida, y decir, la libramos. Cerremos esto, se acabó, no hay por qué seguir evocando a esa trágica historia del pasado, y continuamos con nuestra vida, como todos tenemos que continuar con nuestra vida después de un evento traumático. No me voy a quedar estancado. No me voy a quedar estancado aquí, güey. No podemos seguir añorando el pasado. Veamos para el futuro.
Sí. Y eso lo tenemos que hacer todos los humanos. Y supongo que fue en un momento cuando ya nuestros antepasados se dieron cuenta que ya el peligro Ya de había pasado. desaparecer, de extinguirnos como especie, ya había pasado. Que éramos resilientes y que podíamos sobrevivir a otras catástrofes, pero recordándolo. Recordando, es que si no recuerdas, estás a caer en la misma... Transmitiendo ese Si conocimiento, no transmites el conocimiento, pero sin quedarnos atorados allá. Eso ahorita para mí es la intención de haber clausurado Gobelín. se clausura, se entierra voluntariamente, conscientemente, un asentamiento que costó recursos ilimitados. Y miles de años. Ajá, miles de personas construyendo eso y se clausura voluntariamente y conscientemente. ¿Qué quiere decir? Cerramos este capítulo. Ya Como este humanidad. trauma se tiene que cerrar, volteamos para adelante. Y pues miles de años después empieza la civilización como la conocemos. Y pues se nos está acabando el tiempo ahora sí. A nuestros escuchas que nos están escuchando mucho en Uruguay, qué raro, pues gente muy culta, ¿va? Como pudieron ver o escuchar, se cambió un poco el tono, se puso más serio. ¿Sabes qué? Antes de escribir dije, los temas están chingones, tan profundos, tan bien investigados y bien desarrollados. Sí, entonces quise darle un poco más de seriedad. Porque sí se Yo disfruta. también, porque mis hijos me piden escuchar los podcasts y Ahogado casi siempre estoy ahogado borracho, platicando por las entonces creo pendejadas, que- entonces me da un poquito de vergüenza. No, y además porque, o sea, que sirva para nosotros aprender, pero que inspire a los Si los alguien- que nos están escuchando. Siempre lo he dicho, bien. si a alguien le está dejando algo en este instante. Yo me metí a un curso de escritor creativo y una de las cosas que más me dejó, es decir, cuando tú escribes, esto es un guión que escribí yo, que salió de mi cabeza y ustedes me ayudaron a compartirlo, pero el momento que alguien lo escuche, estás entrando a su vida, le estás dejando algo. Tú no lo conoces, pero para alguien le está dejando un chingo de cosas. Entonces, si esto le sirve a uno de mis 2 podescuchas que tengo registrado, pues qué bueno, ya. Pues si son 2, si son 3, no importa, güey. Estamos, bueno, yo normalmente también estoy escuchando en el podcast o en Spotify. Estoy escuchando, pues algo que me deje... Sí, algo algo que motive mi imaginación. Entonces yo a veces voy en el carro escuchando una historia y mi mente va viajando a ese punto, a ese momento donde se está platicando. Esta cosa es algo del origen de todos nosotros como humanos, y yo estoy seguro que a alguien le va a interesar y a alguien le va a picar la curiosidad. Las sondas que se mandaron a Marte se llaman Curiosity, porque nosotros los humanos lo que nos ha hecho sobrevivir es la curiosidad, y lo que nos ha hecho avanzar tecnológicamente es la curiosidad. Sí. Pues salud. Salud y muchas gracias. Y esperemos que gracias. no pase año y medio en grabar otra vez. Chiquita. Gracias. Compadre. Se acabó.